Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en vistas de que ya se dieron algunos indicios acerca de lo que sería el plan económico post pandemia, quería hablar de ciertos temas que me parece que son fundamental a la hora de entender un poco hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, básicamente lo que se deja ver entre líneas y lo que se estuvo hablando fue de un New Deal, un plan económico muy relacionado a la obra pública, un plan económico muy relacionado a valores cercanos al keynesianismo. El keynesianismo era una línea de pensamiento que decía que básicamente que si aumentabas la obra pública, el gasto público, mediante un multiplicador iba a generar un efecto mayor en la demanda agregada, con lo cual, bueno, eso iba a hacer que la rueda de la economía funcionara. Partía de la base de una crisis de demanda, ¿no? Que eso es lo que también habría que ver. Bueno, después en otro video discutimos acerca de las falacias del multiplicador keynesiano, cómo funcionó, no, cuál fue el problema, y también el tema del diagnóstico económico, ¿sí? Porque acá están viendo claramente la parte de la demanda y la crisis de oferta es como que de alguna manera se está dejando de lado y los comercios siguen cerrando sus puertas, las industrias siguen reduciendo su capacidad instalada y seguimos en una crisis muy profunda de oferta también. Con lo cual, bueno, ahí veo que hay un desfasaje también en el diagnóstico, ¿sí? Bueno, quería hablar un poquito acerca de dos cosas. Aparte de, bueno, de este tema de las claras señales del nuevo programa económico, también comentarles que, bueno, el Estado sabemos que tiene tres fuentes de ingresos principalmente, que son los impuestos, la deuda y la emisión monetaria, ¿sí? Esto nunca hay que olvidarlo porque en definitiva lo que no te cobran en impuestos es deuda, que la tenés que pagar vos o las generaciones que vienen, o sea que es, en definitiva, siempre la terminamos pagando los contribuyentes. Las tres. Y la emisión es inflación, con lo cual es un dinero que no existe porque en Argentina claramente eso se vuelve inflación. En una moneda que no tiene respaldo, no tiene resguardo y la que la gente no demanda, ¿sí? Bueno, básicamente quería comentarles acerca de las políticas que se pueden llevar a cabo en materia económica. Son dos, política monetaria y política fiscal. La política monetaria tiene dos herramientas básicamente, que son el gasto público y los impuestos. ¿Cómo se puede jugar con estas cuestiones? Bueno, cuando uno está en cierto déficit fiscal, ¿qué hace? Baja el gasto público, claramente de partidas que son muy innecesarias, como tiene Argentina, hay mucho directivos en centros de controles, de control de otro ministerio y demás. Bueno, hay mucho gasto innecesario que no hace falta mencionar, pero sabemos que hay mucho gasto innecesario que se podría reducir. También, bueno, de las políticas monetarias y fiscales hay muchas que son expansivas y contractivas, ¿sí? Y con esto se juega para dar señales al mercado. Esto más la seguridad jurídica. A ver, por ejemplo, como les digo, nosotros estamos en un claro desfasaje de déficit fiscal. Claramente, bueno, hay que disminuir el gasto, hay que bajar los impuestos para que también la gente pueda seguir trabajando, pueda seguir apostando a invertir, a no cerrar los negocios, a tratar de aguantarlos como, bueno, como se está pudiendo. Pero bueno, esas serían señales desde la política fiscal, ¿sí? Bueno, básicamente eso, la política fiscal está determinada por el Estado, por los tres niveles de Estados, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, del Nación, provincial y municipal, en impuestos, tasas y contribuciones. Luego tenemos la política monetaria, que depende del Banco Central, que en teoría es independiente. ¿Sí? Vamos a decir independiente porque, bueno, también claramente tiene que tener una correlación con la política. No puede ser que uno tenga una política expansiva fiscal y una política contractiva. Bueno, de alguna manera tiene que haber una coordinación, pero una coordinación. ¿Y por qué es independiente el Banco Central? Básicamente no depende de los estados porque se ha llegado a la conclusión que si dependiera del Estado sería muy sencillo emitir. A ver, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Bueno, ya llevamos desde el inicio de la cuarentena
1.000.000.000 pesos de emisión. Y en lo que va de julio, 100.000 millones. Es decir, la emisión que estamos teniendo, y como digo, bueno, el Banco Central es el responsable, mediante, bueno, algunas cuestiones, herramientas de la Carta Orgánica que le permite tocar tasas de interés, encajes y, bueno, emitir deuda y demás. Hay algunas cuestiones que, y lo principal es la emisión. El riesgo de la emisión es siempre que un Estado que no tiene, que ya no tiene prácticamente ingresos por impuestos, que estamos renegociando la deuda, es decir, no tenemos acceso al crédito y es fácil tratar de emitir. El tema es que la inflación está a la vuelta de la esquina. Ya sabemos que de una emisión, probablemente al otro día que se abra, porque siempre hablamos de un rezago de 6 meses a un año para que esta inflación impacte. Pero ya se está hablando que básicamente al otro día, que cuando se termine la pandemia, el día que le den fin a la pandemia, si alguien le da fin, o si será de hecho o de derecho, pero se sabe que la inflación va a explotar en algún momento, ¿sí? Entonces la emisión tiene ese riesgo. Y bueno, volviendo al tema, lo que les quería comentar es básicamente que los estados cuentan con la política fiscal. El Banco Central con la política monetaria para jugar con las variables macroeconómicas. Y estas son las señales que le llegan al mercado, insisto, junto a la seguridad jurídica, ¿sí? Así que con este tema de respetar la propiedad privada. Así que bueno, estas son las señales que le están llegando al mercado. Hoy por hoy nos deslizan que hay un modelo muy cercano, como digo, al keynesiano. Tratan de generar demanda, tratan de generar alimento a través de la demanda agregada mediante un efecto multiplicador. Así que ese es el plan por ahora del gobierno. Estaríamos esperando la señal hacia la oferta, porque no olvidemos que sin iniciativa privada no hay trabajo, y no es que hay iniciativa privada para dar trabajo, la iniciativa privada es para ganar dinero, y a través de que la iniciativa privada intente aumentar sus ingresos, es de la manera que más va a dar trabajo y de esta forma va a derramar el bienestar para todos, ¿sí? Pagando impuestos, que más allá de que creemos, después vamos a estudiar la curva de Laffer, que creemos que están en un nivel sumamente elevado, pero independientemente de eso hay que apostar a la iniciativa privada. No olvidar eso, que es en definitiva lo que va a dar trabajo genuino, productividad, y el Estado no debería perder de vista que el gasto público se le está yendo absolutamente de las manos y con este plan no sé. Y bueno, veremos más adelante dónde quedará y si realmente qué alcances tendrá. Pero bueno, seguiremos esperando más información. Esto es lo primero las primeras noticias que se han dado en el marco de lo que se espera post pandemia. Bueno, seguimos en contacto y espero les sirva. Gracias.